vamos a ver dos elementos que cumplen más o menos la misma función, que son el elemento select y el elemento data list. Ambos elementos nos permiten crear lo que conocemos más como listas descolgables, en donde en este, por ejemplo, podemos elegir un elemento sin escribir en él, no solamente elegirlo, y en este elemento podemos elegir, pero también podemos borrar y escribir con un filtro en la búsqueda. Por ejemplo, en este caso, todo lo que comienza con todo lo que tenga AR, tanto sea adelante o en el medio o atrás, lo va a traer. En el caso del select, del elemento select, automáticamente al elegir queda seleccionada esa opción y al limpiar con este botón pasamos a la primera de las opciones, que no es elegible, pero que descuelga el conjunto de opciones. En el data list, para obtener nuevamente todo el conjunto de opciones, vamos a tener que borrar y vamos a tener que volver a elegir. También podríamos haber borrado con el backspace y acá nos queda un placeholder, que en este caso no hace falta el placeholder porque seleccionar una opción sería la primera de las opciones de todas, pero que, como dije anteriormente, no es elegible. También existe el botón reset para los formularios, que permite borrar todo. Por ejemplo, si acá elijo una opción, si acá elijo otra opción, con el reset en el formulario limpia todos los elementos del formulario. Entonces, obviamente acá tenemos un texto que podría haberse evitado colocando el texto directamente dentro, como placeholder dentro del data list. En este caso no se puso el texto, así que más o menos trabaja de la misma manera. Bueno, vamos a ver cómo desarrollar tanto la opción de select como la opción de data list y cómo cargar los elementos y cómo a partir de la selección con JavaScript buscamos y elegimos una de las opciones y traemos las imágenes de las banderas. En nuestro código ya tenemos parte escrita. Se generó un proyecto que se llama elementos select y data list. Y dentro tenemos el index.html, el script donde vamos a escribir el código, un archivo de estilos y un archivo de texto, que el archivo de texto simplemente tiene un contenido que les permite conocer cuáles son las diferencias entre el tag select y el tag o etiquetas select y etiqueta data list. El usuario puede elegir solo una opción de la lista dada. El usuario puede elegir cualquier opción de la lista dada también, pero también puede usar su propia entrada. Por eso podemos escribir dentro del data list. Esta etiqueta en el tag, esta etiqueta es un tipo de entrada de formulario. Esta etiqueta no es un tipo de entrada de formulario, se puede utilizar en formulario, pero no es más reciente. El usuario tiene que escanear una larga lista para seleccionar una opción. El usuario puede ingresar fácilmente la opción escribiéndola y obtener las sugerencias para luego poder elegir. El usuario puede estar restringido a una lista de opciones. El usuario no está restringido por la lista de opciones porque puede escribir también y agregar a la lista. Proporciona la función de autocompletar, que es lo que estábamos viendo recién en el listado que se armaba. Bueno, procedemos a la carga del body. Vamos a crear una div contenedor donde vamos a cargar en esta div todo. Toda esta va a ser una sola div. Class contenedor
la que va a limitar el contenido. Vamos a colocar un H2 para el elemento select, y vamos a arrancar un formulario. Para el primer caso y otro formulario para el segundo caso. Acá lo corté mal. Acá también lo corté mal. Muy bien. Vamos a completar en el primer caso el elemento select y en el segundo caso vamos a poner el elemento de data list. Así que otro H2. Como vamos a repetir los títulos en cuanto a tipo de título H2, no usamos el H1 que no se puede repetir, usamos solamente el H2. Esto lo van haciendo en la medida que yo también lo voy desarrollando. Entonces, para comenzar un elemento de tipo select, utilizamos específicamente la etiqueta select. Select, ahí apareció, el name no lo vamos a necesitar. El ID sí, y le vamos a poner select. Disable. Bueno, disable no. Vamos a borrarlo, no sé, elegí de la opción de disable. Y vamos a querer, al elegir una de las opciones, que se ejecute una función. Entonces vamos a utilizar el onChange y la función va a ser selección select. Esa va a ser la función. Dentro de la select van a ir las opciones. Dentro de la select van las opciones. Entonces, ahí también, acá vamos a agregar el placeholder. No me lleva la punta el placeholder acá. Simplemente vamos a utilizar la primera opción para que quede deshabilitada y que sea la que diga el listado de qué se trata o que elija una opción. Entonces la primera opción va a tener un valor. El valor va a ser lo que va a transmitir a la función. En este caso, nuestra primera opción no va a transmitir nada porque va a ser una opción que va a estar deshabilitada. Entonces le vamos a poner disable selected, que deshabilite la selección, y le vamos a colocar el texto seleccione una opción. También podríamos haber puesto elija, seleccione una opción. Bueno, así ya quedaría nuestra primera. Vamos a guardar, vamos a trabajar con el Open with Live Server y vamos a ver que ya aparece el seleccione una opción. Es la primera y está deshabilitada, no la podemos elegir. Muy bien, entonces vamos a agregar el resto de las opciones. Serían
5 opciones más. Vamos a ver si funciona en esto el emet. Le vamos a poner option por 5, perfecto, funcionó. Le dimos la tecla tab, supongo que el enter actúa de la misma manera. Vamos a poner Argentina, que va a ser la opción que va a llevar a la función, y vamos a poner el texto que queremos que aparezca en la lista descargable, que también es Argentina. Después vamos a poner Alemania y vamos a colocar también Alemania. Repito, esto que se ve en blanco es el texto que va a aparecer en el listado, y esto que se ve en verde es el texto que es el valor que va a llevar o va a pasarse a la selección, a la función selección select. Así que es importante completar ambos. Si no completo, el que acá está en verde en este tipo de pantalla, no llevaría ningún dato a la función. Y si no completo acá en la parte que está en blanco, no aparecería en el listado. Por ejemplo, a ver si lo dejo ese vacío, vamos al siguiente, pongo Bélgica. Y vamos al último, que es Bulgaria. Es decir, dejamos sin completar Austria, elegimos de la lista y Austria aparece vacío. Aparece la opción, pero está sin texto. Entonces vamos a colocar también acá Austria. Y ahí quedó la lista completa. Muy bien, de esta manera, entonces, ya tendríamos nuestra lista de select. Pero nos falta a todo esto agregar un botón, que lo habíamos visto en esta opción, que era para limpiar o para dejar de seleccionar y borrar este contenido. Si quisiéramos que este botón también borre esta bandera, también se podría hacer directamente en JavaScript. Fíjense que este cumple la función de borrar acá y borrar acá. Así que se puede hacer que también actúe sobre las dos partes y lo vamos a ver directamente con este tachito. Bueno, entonces, vamos a colocar el botón, un input type text. Vamos a colocarle type text, no, type button. Type button. Vamos a ponerle un value, que es el texto que se ve en su interior. Value y limpiar. Y le vamos a poner que la función que va a correr con el on click va a ser borro select. Perfecto, entonces ya tenemos todo preparado para borrar, y vamos, para darle a esto estilo, le vamos a poner un ID para CSS, así que vamos a poner borrar botón o borrar button. Bueno, con esto estaría la primera parte. Los estilos se los vamos a dar después, porque voy a combinar estilos de este formulario con el otro formulario, así no escribimos tanto en CSS. Así que vamos a agregar el otro, el elemento datalist. Y el elemento datalist, en lugar de tener un select, necesita simplemente un input. Así que vamos a colocar acá un input. A ver si aparece. Me parece no es de tipo, de ningún tipo, entonces acá no aparece, así que vamos a elegir input. Epa, me escribió todo esto. Vamos a escribir input solo,
me escribió type text, no le vamos a dejar el type text, simplemente este input va a generar lo que se llama una lista, que va a ser la lista países, en este caso. Le vamos a poner un ID al input, país, y a este sí, como se trata de un input, le vamos a colocar un placeholder que ya nos ayuda a escribirlo. Elija el país. Perfecto, ya tenemos el input. Y vamos a darle las características a este input para que en lugar de el onClick, porque acá necesitamos que vaya capturando el texto que se va escribiendo, entonces vamos a utilizar un onKey. Up. De esta manera vamos a ir recibiendo cada carácter que se va escribiendo dentro del input. Entonces en el onKeyUp vamos a ejecutar la función la anterior era selección. Entonces esta es selección también. Selección, la anterior era select, ahora va a ser selección data list. Selección data list. Y vamos a decirle que el autocomplete off, con el autocomplete off lo que hace es que no permite que quede registrado en el listado las diferentes opciones que vamos escribiendo. Después se lo voy a mostrar. Entonces, el input ya está. Vamos a ver qué aparece, si aparece algo. Ahí ya aparece esto, pero no me deja elegir absolutamente nada todavía porque falta un componente. El componente del input es el data list. Data list. A ver si con selección data list. No. Es el nombre que le había puesto a la función. Data list solamente no me ayuda. Entonces vamos a tener que escribirlo completamente nosotros. Data list. ID países, que es la referencia al listado que tenemos indicado en el input. Vamos a cerrar y ahí me queda el cierre del data list. Vamos a ver ahora qué pasó. Todavía absolutamente nada. Entonces vamos a empezar a completar nuestro data list otra vez con los valores de opciones. También lleva option. Así que vamos a colocar en este caso también option por 5. Ahí tenemos las 5 opciones. Y acá no va a hacer falta completar entre el cierre y la apertura del barra option. Simplemente alcanza con escribir el valor exclusivamente. Podría haber copiado de arriba, pero para no tener que borrar después los textos que están en blanco, directamente los escribo. Bulgaria. Ahí termina la data list. Vamos a ver si con esto aparece algo. Al tener opciones, fíjense que acá me queda Argentina. Entonces tengo que volver acá
y borrar a mano. En cambio acá me queda Argentina, pero sigo teniendo toda la lista porque no permite, como en este caso, empezar a escribir parte del texto componente de algunos de los elementos o varios de los elementos que tenemos ahí. Muy bien, ya está. Entonces el elemento de data list con su contenido. Vamos a colocarle además pegadito una imagen. La imagen, el source va a ser este erase, que es un tachito grande, por lo que se ve acá, pero después lo vamos a achicar desde 512 por 512, luego lo vamos a achicar y lo vamos a ir colocando en el index, para completar el index. Entonces, source va a ser erase png, le pongo y le vamos a colocar un ID para poder darle formato y vamos a darle un onClick para que al hacerle clic al tachito podamos ejecutar una función que lo que va a hacer es limpiar. Borro data list, esto es para el data list nada más. Borro data list. Así como el anterior, el input type button borraba la select. En este caso borra el data list. Y vamos a agregar, acá me olvidé, después del formulario, un par de breaks o un break y un HR. El HR lo que permite hacer, como ven acá, es trazar una línea. La línea luego se va a limitar al contenedor, por ahora no, porque no tenemos especificado nada a nivel de estilos. Ya tenemos nuestro elemento data list y vamos a colocar esa línea divisoria, nada más. Y también luego de nuestra imagen vamos a colocar el botón de reset. Así que en ese caso sí, para que sea un tipo de botón reset se utiliza el elemento button y tenemos la opción de button reset. Este button reset, como también le vamos a dar estilo, le vamos a poner un ID y le vamos a poner reset button. Perfecto. Bueno, y vamos a ponerle, porque no tiene texto todavía, un reset, que es el nombre más apropiado para este botón. Vamos a, luego del formulario, vamos a trazar también una línea. Y luego de la línea, vamos a colocar una sección que va a ser punto banderas, que es donde van a aparecer las banderas. Y bueno, ahí se termina nuestro HTML. Acá está el cierre de la div del contenedor. Ahí está el cierre de la div del contenedor. Así que, perfecto. Vamos a darle control S y vamos a empezar a trabajar con los estilos. Los estilos ya están referenciados acá arriba en la línea 8 y vamos a empezar a trabajar con los estilos primero para que se vea un poco mejor todo eso. Luego le daremos las características a través de nuestro JavaScript. Entonces, para los estilos. Muy bien, para los estilos vamos a comenzar dándole estilos al contenedor. Así que vamos a poner punto contenedor. Primero los estilos de reset. Así que vamos a colocar los estilos de reset. Era margin 0.
padding 0 y box sizing border box. Perfecto. También le vamos a agregar al HTML un font family. Vamos a usar la Trebuchet MS y vamos a empezar con el contenedor. Vamos a ver si esto lo guardamos y si está funcionando. Ahí está, cambió el tipo de letra. Ya está. Y todo se pegó a los bordes, por lo de margin 0, por los estilos de receta. Bien, entonces vamos a empezar a achicar esto por un lado, para ir viendo que va cambiando el comportamiento e ir evaluando ese comportamiento que va cambiando en base a las modificaciones de estilo. Entonces vamos a achicar esta ventana también. Vamos a poner por ahí y vamos a comenzar con el punto contenedor. Ustedes ya lo habrán visto en los sucesivos ejercicios que fuimos haciendo, cómo van cambiando en la medida que ustedes le van agregando estilos. Vamos a decirle que nuestro contenedor tenga un ancho máximo, un ancho del 90%. Pero que el max width no supere los 420 píxeles. Guardamos. Ya se achicó, fíjense, la línea por lo menos. Para que, a ver, para que veamos más claro todo cómo se va acomodando, vamos a darle estilos al tachito. O el tachito quedó muy grande, entonces no se ven cómo se van acomodando las cosas porque esto deforma todo el contenido. Entonces al tachito le vamos a dar un tamaño de 16 píxeles. Fíjense como con esto ya cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Vamos a ver que se acomode un poco en vertical. Entonces vamos a darle un vertical align de middle para que quede en principio en el medio. Ahí quedó, en el medio de la altura. Vamos a darle margin bottom para que se separe de la parte inferior en 2 píxeles. A ver si sube un poquitito. Ahí subió un poquitito. Entonces con eso lo vamos acomodando. Si queríamos que suba menos, bueno, le ponemos un píxel. Y ahí queda un poquito más abajo. Perfecto. El tachito quedó. Aunque vamos a aumentar después el tamaño de esto. Así que, bueno, después jugaremos con este margin bottom para que siga quedando en el medio de la altura del data list. Muy bien. Entonces, para que se separe un poquitito más del data list, le vamos a colocar un margin left de 5 píxeles. Ahí se separó un poquito del data list. Y nada más, por ahora nada más. Con ese comportamiento ya lo tenemos. Sí, que a medida que estamos arriba, fíjense que sigue quedando la flecha. Entonces vamos a colocarle un pointer, perdón, un cursor pointer. Así de esta manera cuando me acerco aparece la mano. Muy bien, con esto estaría el tachito y ya los elementos están un poco mejor ubicados. Fíjense que queda bien pegado por el margin 0, padding 0. Todo quedó muy bien pegado. Entonces vamos a seguir ahora con el contenedor. En el contenedor le vamos a dar un margin para que se acomode un poco mejor todo esto. Y el margin global va a ser de 30 píxeles arriba y abajo, y a los costados
automático. Cuando guardamos, ya vemos que queda todo en el medio de la ventana. Vamos a darle también que todo esto se centre, entonces vamos a colocarle un align, que quiere decir que todo lo que esté dentro de este contenedor se centre, y ya quedó todo centrado. Y vamos a darle porque tenía el ejemplo anterior, un background color de la Alice Blue, para que quede en color celeste. Y vamos a ponerle a todo un border que va a ser de un píxel solid black en este caso. Ahí está. Ya tenemos todo. Falta que los elementos vayan quedando en el medio. Nos falta altura. Vamos a darle altura. Así que vamos a poner un height de 520 píxeles. Control S y ahí ya más o menos. Pues los elementos que están por acá los vamos a ir acomodando nosotros. Fíjense que acá la línea divisoria quedó muy pegada. Entonces en el index podemos trabajar con el HR, colocándole algunos breaks más adelante, o si no, colocamos algún break por acá. Y ahí ya se separó del borde del data list, es decir, del formulario. Muy bien. Seguimos con styles y vamos a darle a nuestro H2. El H2 ya está bastante bien así, pero vamos a agregarle a nuestro H2 un padding para que se separe un poco, de 20 píxeles arriba y abajo y 0, bueno, no importa, podría ser global. Le iba a poner 0 a los costados, pero no afecta en nada porque no hay nada a los costados, así que quedó un 20 píxeles para todos lados. Ya está todo bastante bien centrado. A los inputs, vamos a ver qué inputs tenemos. El input sería el del elemento datalist y el input sería acá de un type button, así que pero vamos a trabajar separadamente. Vamos a darle el mismo estilo a este input id país que a la select, que representa lo mismo a la select que del elemento select que figura acá. Se llama id select y id país. id select y id país. Entonces vamos a ir a los estilos y vamos a poner id select, coma, id país, abrimos llaves y a los dos les vamos a dar el mismo estilo. Va a ser, vamos a cambiarle el borde va a ser un píxel. Fíjense que cuando hago clic acá, el borde me queda en negro. Acá lo mismo. Bueno, acá no cambia prácticamente. Sí, se queda en negro. Así que un píxel solid gray. Entonces de esta manera, cuando le hago clic acá, sigue quedando en negro. Este sigue quedando en negro. Bueno, me parece que mucho no me llevó la punta. Vamos a ver si está actuando bien. Y lo vamos a probar con el border radius. Border radius, le vamos a dar 10 píxeles, pero no vamos a grabar sin antes colocarle a todo esto un padding para que se agranden un poco de 10 píxeles también. Y ahí se agrandaron bastante. Igual sigue quedando en negro, pero el borde original queda en gris. Si no, el borde original puede ser que haya quedado en negro. Bueno, vamos a ver si con eso actúa. Si no, le cambiamos el color y vemos si está actuando o no. Con un blue. Ahí está, ¿ven? Actúa.
Ahora está con un blue, pero quedan más los bordes. Así que vamos a dejarle el gray, que pasa más desapercibido. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos los elementos acá medianamente armados. Vamos a ver qué más. Los botones de limpiar y de reset. Entonces vamos a poner el tachito, ya lo podemos dejar ahí. Bueno, vamos a colocar los botones todavía en el medio. En realidad quiero generalmente darle un orden a esto para que vayan apareciendo los estilos en la medida que van apareciendo los elementos dentro del HTML. Entonces por eso el tachito va bajando cada vez más y van a ir apareciendo el H2 primero, los select y el input luego, ahora viene el tachito que está acá y ahora vienen los botones. Pero antes están los botones porque hay un botón primero acá. Entonces podría ser igual, pero más o menos me manejo así. Entonces vamos a trabajar con los botones. Los botones son reset, que se llama reset button. Entonces vamos a poner acá en styles reset button, coma, y otro botón que es al input. Acá limpiar no le puse ID. Me parece que no le puse ID. A ver si está más en el fondo. Sí, está borrar button o borrar botón. Numeral, borrar botón. Perfecto. Entonces a estos dos le vamos a que se separen un poco, un margin de 20 píxeles. Arriba y abajo y auto hacia los costados. Ahí está, quedó más o menos igual. Pero quedó más centrada, me parece, ¿no? A ver. Sí, no, generó un espaciado. Generó un espaciado, no quedó tan centrado. A ver, pero los 20 píxeles los agrego. Acá está muy pegado. No, sigue pegado igual. Es decir, acá el margin no está actuando. Pero bueno, vamos a seguir con el resto de las posibilidades. Vamos a darle un padding para que se agrande un poco el interior. Padding, vamos a ponerle de 5 píxeles arriba y abajo y 10 píxeles a los costados. Ahí está. Entonces, no agarro el margin. Vamos a colocarle, a ver si agarra el margin. Agarra el margin, sí. Porque si acá le pongo 20 arriba y abajo y 50 a los costados, se separó un montón, los 50 píxeles se separó del costado. Entonces, agarro perfectamente. Muy bien. Le vamos a colocar también un border radius. Border radius, en este caso le vamos a colocar 6 píxeles para que sea poquito redondeo. Perfecto. Border radius 6 píxeles. Y vamos a colocarle un color de borde que sea de 2 píxeles, solid y sky blue. A ver esto. Oh, muy clarito, ¿no? Demasiado clarito. Pero vamos a colocarle también entonces un color de letra demasiado claro. A ver, light blue. El blue. Más o menos lo mismo. Vamos a ponerle color de la fuente también
light blue. Demasiado claro esto. Bueno, acá tenía un color. Es un poquito. Ahí está. Vamos a tratar de cambiar acá y darle un color un poco más fuerte. Control S. No cambió en nada prácticamente. Al borde sí cambió. Esto me agarró un borde oscuro, oscuro. Entonces vamos a cambiar. Un borde más claro y la letra del mismo estilo. Así que vamos a copiar el RGB que apareció acá. Y vamos a reemplazar el light blue por ese RGB. Entonces así queda la letra y el borde del mismo color. Perfecto. Si no queremos color de fondo, le podemos dar background transparente y queda totalmente transparente. Y también fíjense que no tenemos la mano encima, entonces le vamos a colocar también el cursor pointer. Entonces de esa manera cuando me acerco aparece la manito. Muy bien, y vamos a por último agregarle a estos botones qué pasa cuando estoy encima del botón, algún cambio notorio cuando estoy encima del botón. Así que tanto a este como a este, control C, los copio, los pegamos acá, cierro la llave y le vamos a dar la pseudo clase hover. La pseudo clase hover a los dos, que es cuando estamos con el mouse encima. Entonces vamos a cambiar algunas características, por ejemplo al background color, algo está mal, me quedo fuera de la llave. Fíjense cómo no me ayudaba, entonces me doy cuenta que estoy fuera del lugar de escritura. En cambio ahora cuando escribo background ya me ayuda, background color, y le vamos a dar el background color que teníamos por acá. Y desde ya vamos a cambiarle el color por white. Control S. Entonces cuando estoy encima me cambia el color y me invierte prácticamente los colores. Perfecto, entonces de esta manera ya tendríamos nuestros estilos prácticamente listos. Va a haber que darle estilos también, ya lo vamos a hacer, así ya liberamos el archivo de estilos. Vamos a darle estilos a las banderas. Las banderas están en esta sección class banderas. Entonces vamos a colocar un punto banderas, que es para nuestra clase banderas, y queremos que las banderas tengan un ancho máximo. Las banderas van a tener un tamaño grande, o hacemos, no, porque al momento de empezar a trabajar con el JavaScript vamos a hacer una cosa. Esto lo completamos luego de cargar el JavaScript, así vemos las banderas cómo vienen en un tamaño grande y cómo solucionamos el problema a través de darle estilos a esa sección. Entonces, para el script vamos al siguiente video.